Bienvenidos a su Masterclass de Fluidos. En este tutorial hablaremos de las herramientas de fluido más llamativas en el mercado, en el cual tenemos a Phoenix FD de la gente de Chaos Group y también hablaremos de RealFlow de NetLimit. Entonces, pasaremos a lo siguiente. En la primera sección hablaremos de las herramientas básicas de cómo trabajar con Phoenix FD. Mostraremos cómo activar un fluido básico, cómo ver cuáles son los controles de reproductor, activar los líquidos y los controles y hacer la simulación en la escena con objetos creados en la misma. También hablaremos de los diferentes parámetros para cambiar su densidad, su viscosidad y su velocidad. Nosotros también podemos tratar de hablar de las diferentes herramientas que constituyen Phoenix FD. También tenemos en la sección 2 el ejemplo de un molino en el cual vamos a enseñar cómo sería utilizar las herramientas de Phoenix FD para poder sacarle provecho a esta magnífica herramienta. Verán que rápidamente nosotros podemos hacer una escena totalmente realista que nos sirva a nosotros en los diferentes elementos. También mostraremos cómo se puede hacer las diferentes variantes que tiene Phoenix FD. Tenemos tenemos agua, tenemos cerveza, tenemos también miel, también podemos interactuar con pinturas y no solo fluidos. RealFlow también podemos hacer fuegos, explosiones, humos, y de esta manera nosotros podemos entender la calidad de esta herramienta. Podemos ver que también es interactiva al poderla probar con una geometría en escena. Explicaremos los diferentes archivos para poder hacer la exportación y poderla trabajar en otra escena. También hablaremos de los parámetros y de cómo convertirla en una malla para poderlo usar después en otra aplicación. Veremos también las diferentes partes en que se conforman. También hablaremos de RealFlow. RealFlow es una herramienta muy completa de la gente de NetLimit. Veremos los diferentes ejemplos en esta sección número 3, en donde podemos interactuar. Vamos a explicar primero la interfaz de la herramienta, también el uso de los diferentes atajos en el teclado y la manera de poder interactuar con ella con las herramientas de transformación. También tendremos el acceso a la explicación de cómo poder manipular las coordenadas de dicho elemento, cómo ocultar y cómo hacer aparecer los objetos y las diferentes maneras de mostrar los objetos, de manera cúbica, en shade o sombreado y la mejor calidad posible. También haremos parte de la memoria, hablaremos cómo se puede exportar la data y la creación de objetos en nuestra escena. Tendremos también la oportunidad en la sección 3 de aprender las diferentes funciones de los botones de función. En este caso podemos ver lo que hace cada uno de ellos: manejo de visores, también reproductor de video, los visores simples y cuádruples, cómo se activan, de parámetros, el Scene Explorer, el de relación, el de parámetros de los objetos para cambiar sus diferentes campos. También tenemos acceso a la ventana de mensajes y vamos a hacer un ejercicio práctico en donde habilitamos un fluido, creamos un elemento básico y lo convertimos en malla. Explicaremos también cómo se hace la exportación de este objeto para poderlo después reutilizar en Max, y veremos cómo la malla interactúa automáticamente en la escena.
En la sesión 4 abriremos Max y explicaremos cómo exportar los objetos que vamos a necesitar para trabajarlos en RealFlow. Escogeremos las diferentes formas que vamos a necesitar y los vamos a exportar. Estos objetos los vamos a explicar que tenemos que escalarlos y de esta manera poder trabajar mejor para poder disminuir el tiempo de la simulación. Trabajaremos sus diferentes parámetros y veremos cómo podemos nosotros después interactuar con nuestro objeto 3D. Crearemos también en la parte de nodos un fluido que nos va a permitir trabajar con nuestra pieza que acabamos de exportar a nuestra escena. Le enseñaremos cómo colocarla, cómo interactuar, usar los diferentes parámetros que necesitamos para que este fluido tenga una calidad realista y de esta manera lograr unas visualizaciones arquitectónicas óptimas para nuestro trabajo. De esta manera nuestra calidad profesional se verá en nuestras representaciones. También enseñaremos los diferentes elementos para poder crear una simulación óptima, como el volumen K, también hablaremos de gravedad y explicaremos también lo que sería el campo de Field Noise. Después que hagamos la simulación, enseñaremos cómo se puede exportar dicha malla a 3D Studio Max. En Max exportaremos la malla, explicaremos cómo se ponen los campos y de esta manera aprenderemos de manera rápida y sencilla las herramientas de mejor representación de fluido del mercado. Hagamos que nuestros proyectos tengan esa calidad que siempre hemos querido, simplemente visualizando esta masterclass. También enseñaremos cómo hacer un fluido secundario. Volveremos otra vez a RealFlow y de esta manera crearemos un fluido secundario después de haber hecho las pertinentes simulaciones. Esta malla será exportada de nuevo a nuestro programa Max y de esta manera le agregaremos la iluminación, las texturas y haremos el render correspondiente. Exportaremos entonces nuestra malla a Max como fluido secundario, lo colocamos en su sitio y después la duplicaremos en los 3 soportes restantes que quedan en nuestro plato de lo que sería nuestra fuente. Traeremos también de nuestro escenario una grama hecha con otro plugin de Max. Crearemos entonces las texturas, las cámaras, sabremos qué parámetros usar para usar la profundidad de campo, poder tener también conocimiento de lo que son los valores de exposición, corregir estos parámetros que a veces nos enredan un poco cuando creamos nuestras cámaras, la iluminación correcta con las luces exactas, colocación de la cámara, aplicación de texturas, render de pruebas, parámetros en el render setup y de una vez hacer nuestra salida final. Como su instructor, mi nombre es Humberto Martínez, soy un profesional certificado como instructor y como profesional en Autodesk.
por la herramienta de 3D Max con más de 15 años de experiencia usando como herramienta principal en mis proyectos. Además manejo varios programas de última generación, experto en levantamiento arquitectónico, modelado de escenas interiores y exteriores, personajes, prop, en low y en high poly, texturización, iluminación y render fotorrealistas. En fin, espero que este proyecto de más de 2 horas de trabajo les sirva a ustedes para inspirarse en hacer unas representaciones de calidad. Bienvenidos.